en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y estaremos dando lectura a los versos 27 al 31. Cuando lo tenga, si usted le es posible, póngase de pie. El tema de este sermón es la justificación es solo por fe, así que la jactancia queda excluida. La justificación es solo por fe, la jactancia queda excluida. Verso 27, Romanos capítulo 3 dice así: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Pueden tomar asiento? Permítame orar una vez más. Padre Celestial, oro simplemente para que tu palabra sea expuesta con claridad, que yo pueda menguar y tú crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Típicamente en el deporte se utiliza una estrategia de intimidación que se llama el trash talk o la jactancia. Cuando un jugador empieza a hablarle palabras bien fuertes, creciéndose en su capacidad, ¿verdad? Y tratando de intimidar a la otra persona. Y la primera regla en este tipo de estrategias en las cuales un contrincante trata de intimidar al otro, la primera regla es que si vas a hacer trash talk o en otras palabras, si vas a hablar basura al contrincante, más te vale que puedas respaldarlo. Desafortunadamente, algunos atletas, competidores y a veces hasta personas en la vida real llevan a cabo cierto tipo de trash talk o hablar de manera intimidante, exaltándose ellos mismos, pero no pueden respaldar lo que están diciendo. Me interesa mucho la historia que cuenta el exjugador Reggie Miller. Él decía lo siguiente, concerniente a un encuentro que él tuvo con lo que muchos conocen y dicen que es el mejor jugador de basquetbol o baloncesto en la historia, Michael Jordan. Y él dice lo siguiente: en mi año de novato jugamos contra Chicago y este era el tercer o cuarto año de Michael Jordan. Yo era novato y tenía mucha energía y era muy atrevido. Y Michael me estaba marcando y yo estaba jugándole muy bien. Entonces mi compañero de equipo, que le encanta hablar basura en medio del juego, me dice: ¿puedes creer a este Michael Jordan, el tipo que todo el mundo habla de él, que se supone que hasta puede caminar sobre las aguas, y tú lo estás destrozando? Dale, háblale basura. A lo cual él le dijo: ¿sabes qué? Tienes razón, lo voy a hacer. Michael, ¿quién te crees que eres? Oh, sí, el gran Michael Jordan. Te estoy despedazando. Interesante por demás, él dice lo siguiente. Michael lo mira a los ojos y hace con la cabeza así. En ese momento del juego, era la mitad del juego y Reggie tenía 10 puntos, Michael tenía 4.
Él dice, al final del juego yo terminé con 12 puntos y él terminó con 44. La segunda mitad él anotó 40 y yo 2. Mientras él se alejaba en esa noche, él me dijo, asegúrate y ten cuidado que nunca más me vuelvas a hablar así. Y efectivamente, Jordan silenció la boca de Reggie y este aprendió su lección, que nunca volvería a hablar basura a Jordan. Ese día le entendió que la jactancia estaba excluida con este tipo de jugador en particular. Ahora, aunque nuestra vida espiritual no la podemos comparar con lo que es una ilustración del deporte, aunque nuestra historia que acabo de comentar pudiera considerarse blasfema al considerar a esta persona que camina sobre las aguas y todo esto, la realidad es que sí ilustra una verdad espiritual en cada uno de nosotros. Y es con respecto a nuestra justificación y con respecto a la salvación que Dios nos ha dado. Hermanos, no hay nada que podamos hacer para nosotros poder ser justificados. Por lo tanto, la jactancia queda excluida. Todo tipo de movimiento, pensamiento, acción que nos haga creer o pensar que la salvación depende de nosotros, de algo que nosotros podamos hacer, es algo que es considerado por Pablo como jactancia. Porque lo que él ha estado demostrando hasta aquí es que no hay nada que pueda ser o hacer una persona para que pueda ser justificado, sino que es por gracia, otorgado gratuitamente, porque Dios ha manifestado su justicia, entregando a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Así que la jactancia queda totalmente excluida. La realidad es que todos nosotros tenemos algo de jactanciosos en nosotros. De alguna manera u otra, ese regalo de salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, tendemos a pensar que nosotros tuvimos una parte en ello o que ahora tenemos una parte para poder sostenerlo. Hermanos, es mi oración que a través de este mensaje nosotros podamos abrir nuestros ojos para poder identificar áreas de nuestra vida en las cuales estamos siendo jactanciosos sin darnos cuenta. Y que nuestros ojos, nuestras palabras y nuestras acciones descansen siempre en la verdad de que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Por lo tanto, hermanos, estemos claros y seguros de que la justificación no es por obras, es por fe. Así que la jactancia queda excluida. ¿Qué es lo que Pablo ha estado haciendo hasta aquí en este capítulo 3 de la carta a los romanos? Bueno, nosotros vimos que en el principio él hizo una introducción en los versos 1 al 17, en los cuales concluye esa introducción diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Después dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe, se revela por fe y para fe, ¿verdad? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y justamente cuando él hace esa declaración acerca de la justicia de Dios que se está revelando, empieza a presentar el caso acerca del pecado y la pecaminosidad del ser humano. Capítulo 1, verso 18 hasta el 3:20, él va a demostrar la maldad del pecado del hombre, al punto de que él concluye diciendo, utilizando el Antiguo Testamento, no hay bueno, no hay ni una persona justa, no hay nadie que busque a Dios, no hay quien entienda. Por lo tanto, el caso que él está presentando acerca de esta justicia que está siendo revelada, tiene que ver con primero dejarle saber a la audiencia de que la salvación no es por ningún mérito que ellos puedan tener, ni por obedecer la ley. Entonces, cuando él llega por fin al verso 21, que fue lo que hablamos la semana pasada, hay un grandioso pero bien, ahora, y lo voy a leer para no
decir algo que no es. Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Nosotros vimos en los capítulos anteriores, el capítulo 2 y 3, que Pablo utiliza lo que se llama la diatriba. La diatriba es básicamente un estilo de escritura de ese tiempo donde el que está escribiendo se adelanta a las posibles objeciones que va a tener el lector. Ustedes saben que cuando Pablo iba en viajes misioneros, donde primero él iba era ¿dónde? A la sinagoga. Él iba a enseñar la palabra. ¿Y quiénes estaban en la sinagoga de todos los sitios que él iba? Judíos. Pablo sabía exactamente cuáles eran las objeciones de los judíos. Cuando Pablo está escribiendo a los romanos en Roma, él está escribiendo pero adelantándose a las objeciones que ellos tienen y se las contesta y se las destruye. Y eso es lo que había estado haciendo capítulo 2, capítulo 3 acerca de la condena o el juicio. Que los judíos y los moralistas pensaban que ellos no iban a recibir el juicio. Y él hace estas preguntas y dice, no, sí, ustedes van a ser juzgados también. Ahora, él utiliza el mismo método, la misma estrategia de la diatriba, pero no con el tema del juicio, sino con el tema de la justificación. Porque él acaba de presentar la justificación solamente por fe, por medio de Jesucristo. Y entonces él empieza a presentar lo que es una serie de posibles objeciones de estos judíos y él empieza a contestarla. Lo que vamos a ver aquí es sumamente interesante porque vamos a ver una serie de preguntas. La primera pregunta es ¿dónde está la jactancia? Tiene que ver con ¿por cuál ley? ¿La de las obras? No, por la ley de la fe. Esta pregunta él la va a contestar de manera bien precisa. Dice, ¿dónde está la jactancia? Excluida. ¿Por medio de las obras o la fe? Por la fe. Pero luego en el capítulo 4 vamos a ver que en los versos del 1 al 8 él va a estar expandiendo la contestación a esa pregunta. Bien interesante porque entonces él va a Abraham y lo usa de ejemplo en el Antiguo Testamento, y no solamente a Abraham, sino que también usa a David. Entonces la siguiente pregunta es, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? La respuesta corta que vemos al final del capítulo 3 es, sí, también de los gentiles. Pero luego en el siguiente capítulo, versos del 9 al 12, él se encarga de expandir un poco más esa contestación, volviendo al tema de Abraham. Y luego hay una última pregunta en el verso 31 que vamos a cubrir hoy, que dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Respuesta corta, de ningún modo. Pero él la expande del capítulo 4, del verso 13 hasta el 25. Lo que vamos a estar viendo hoy y el próximo capítulo de Romanos, la carta a los Romanos, es básicamente esta explicación de las posibles objeciones a la justificación solamente por fe que pueden tener los judíos. ¿Me van siguiendo? El tema que se está presentando aquí es la justicia de Dios. Dios ha manifestado la justicia. Y hemos visto hasta ahora que esta justicia se revela por fe. Vimos que no hay justo ni aun uno. Que esta justicia es aparte de la ley, pero que es confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia, Dios es la fuente y quien otorga esa justicia. Esta justicia es por medio de la fe en Jesucristo. Y esta justicia es necesitada por todos, por cuanto todos pecaron. Esta justicia es gratuita por su gracia y es demostrada por Dios por la sangre de su Hijo. Esta justicia es diseñada por Dios mismo, por Dios mismo. Ahora, luego de preparar la escena, vayamos al verso 27 nuevamente y vamos a cubrir versos 27 y 28, donde principalmente está la pregunta, ¿dónde está la jactancia?
La respuesta es queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. La implicación de esta pregunta es simplemente que la jactancia queda excluida. ¿De qué estamos hablando? De que la justicia de Dios ha sido manifestada en Cristo, de que la justicia de Dios es solamente por fe, la justificación es solamente por fe. Por lo tanto, la implicación a esa gran noticia es que la jactancia queda excluida. Los judíos tenían esa tendencia de jactarse, ¿ok? Lo vemos en el capítulo anterior, verso 17, donde Pablo les había dicho, pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, luego el verso 23 dice, tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Hay una tendencia en la cual los judíos se están jactando. ¿Por qué? Porque tienen supuestamente, según ellos, de qué jactarse. ¿Y de qué se jactaban? Pues de que tenían la ley, de que tenían los oráculos de Dios, de que eran el pueblo escogido de Dios. Ahora, esta palabra es importante que la indaguemos un poquito más, porque el jactarse es ese acto de mostrar o proclamar públicamente y ostentosamente una satisfacción con los logros o propios o ajenos. Es ese trash talk que les estaba hablando al principio. Es esa manera en que nos atribuimos algo en que realmente no te atribuyas eso, porque eso vino por gracia. ¿Ok? Entonces, esta jactancia lo que da es confianza de ir y enfrentar el día, es en lo que te jactas. Cuando te estás jactando, muchas veces de lo que te jactas es lo que te permite hacer las cosas que tú estás haciendo. Es bien importante esto porque esto te define tanto la persona que tú eres como la identidad. Entonces, si tú te estás jactando en ti, la identidad que tú estás creando es basada en tus propias obras. El día que lo haces bien, chija, estamos contentos. El día en que estamos mal o no lo hicimos bien, ese día estamos por el piso. ¿Por qué? Porque nuestra fuente de jactancia no es el Señor, si somos nosotros mismos. Pablo se encarga de decirnos en el Evangelio, la jactancia está excluida. No eran los únicos los judíos los que se jactaban, sino que los gentiles también se jactaban. Lo vemos que es parte de la lista de pecados que aparece al final del capítulo 1. En el verso 30 dice que eran insolentes, soberbios, jactanciosos. El jactarse no era solamente de los judíos, era también de los gentiles. John Stott dijo lo siguiente, él dice, de hecho, todos los seres humanos somos jactanciosos. La jactancia es el lenguaje de nuestro egocentrismo caído. La razón por la cual mi oración es que podamos abrir los ojos a esas áreas es porque ninguno de nosotros cree ser jactancioso cuando está siendo jactancioso. Pero todos nosotros tenemos algo de jactancia, ya sea de aquí o de allá. Eso es importante que nosotros entendamos que esto es parte del remanente del pecado que está en nuestro corazón y que muchas veces es bien difícil de identificarlo. Y cuando pensamos en la jactancia, es bien fácil que un mensaje como hoy, como el del día de hoy, usted esté pensando en otras personas que demuestran una arrogancia externa, que se les sale por los poros la jactancia. Y yo quiero que tengamos mucho cuidado y que estemos alerta a que yo no le estoy hablando al que no vino. Yo le estoy hablando al que está aquí. Le estoy hablando a usted para que usted pueda ver y pedirle al Señor, Señor, escudriñame. Conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. ¿Por qué? Porque hay jactancia en nosotros. O sea, no estoy diciendo hay jactancia en ti, estoy diciendo hay jactancia en nosotros.
todo ser humano tiene esa jactancia adentro. So, vamos a seguir indagando para ver cómo es que esto se está viendo. Pero en el Evangelio la jactancia queda excluida. Vamos a ver rápidamente el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo en Filipenses capítulo 3, Pablo saca la lista de su historial, saca su resumen. Y él dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y aquí va la lista de Pablo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Quién tiene esa historial como Pablo? Ninguno. Pablo lo tenía. Pablo, según los judíos, tenía de qué jactarse. Mas sin embargo, Pablo está mostrando su historial no como jactancia. Mira cómo él ahora da un giro y dice, luego de presentar su genealogía, su trasfondo racial, sus logros profesionales, educativos, religiosos y morales, ahora Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hermanos y hermanas, si había alguien que tenía en que jactarse, esta persona era el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice, esto que yo pudiera jactarme no es simplemente basura, es estiércol, la palabra original que aparece ahí. Es algo que no me podía salvar. Entonces, si no me podía salvar, no me sirve para nada. Por eso es que entonces todo esto es pérdida. Por amor a Cristo. Ahora sí puedo conocer a Cristo. Creer y jactarse, decía un teólogo, son cosas opuestas. No puedes hacer ambas. El concepto de la fe excluye la jactancia porque la fe entiende que no hay nada que nosotros hagamos que nos justifique. Si hemos de recibir a Jesús, debemos renunciar a la jactancia. Hermanos, la jactancia queda excluida. Los judíos pensaban y se jactaban con la ley, pero Pablo les dijo, la ley es para los que están bajo la ley, con el propósito que toda boca se calle y todos sean responsables delante de Dios. Y luego dice que ningún ser humano, esto es el verso 20, ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley, porque por las obras de la ley viene el conocimiento del pecado. Aquí Pablo nos da una conclusión del tema. Él mismo nos da la conclusión en el verso 28. Él dice, por lo tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Aparte de las obras de la ley. Por lo tanto, la jactancia está excluida. Tim Keller decía, jactarnos en nuestras obras es como un hombre que se está ahogando en el mar, pero tiene en su mano un puñado de billetes de 100 y grita, estoy bien, tengo dinero. Hermanos, nada puede salvarnos. Ni el dinero de todo el mundo, ni la mejor de la salud, ni el mejor de los escenarios, ni el mejor de las herencias. Solamente podemos ser salvos por la obra redentora de Jesucristo cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Confiemos en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque toda jactancia queda excluida en el Evangelio. Pero no toda jactancia debe quedar excluida. ¿Me explico? La jactancia en ti mismo tiene que ser excluida en el Evangelio. No hay cabida, no hay forma. Tiene que ser por fe.
Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, nosotros nos jactamos en Cristo. Nosotros reconocemos que solamente por su obra redentora es que podemos ser salvos. Esto es lo que Pablo explica en 1 Corintios capítulo 1. Él dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Fuimos llamados, todo aquel que está en Cristo fue llamado. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Eso no suena tan agradable, ¿verdad? Cuando Dios nos llama, que nos escogió, gloria a Dios, pero es porque éramos necios. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? Verso 29, para que nadie se jacte delante de Dios. Esa es la jactancia del hombre. Si nosotros estamos en Cristo y nos vamos a jactar, el Señor nos está diciendo por su palabra: eres vil, menospreciado, necio, débil. Esas son tus cualidades. No tenemos en qué jactarnos. Mas sin embargo, Pablo continúa y dice: sí hay jactancia, pero es en Cristo. Dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Nosotros estamos llamados a gloriarnos en la obra redentora que Él alcanzó en nuestro lugar. No a gloriarnos en cuán buenos somos y cuán santos somos y cuán mucho sabemos y nada de eso. Nosotros nos gloriamos en que, siendo miserables y rebeldes en contra de Dios, Él tuvo misericordia de nosotros. Dios es bueno. Toda jactancia queda excluida, salvo la jactancia en Cristo. La alabanza, no la jactancia, es la actividad característica de los creyentes justificados y lo será por toda la eternidad. De modo que si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, y jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el verso 29 y aquí aparece la segunda pregunta. Verso 29 dice: ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Entonces, la justificación es solo por fe, no hay de qué jactarse. La implicación con esta pregunta es que no hay barreras en la salvación. No hay barreras en la salvación. Los judíos se jactaban de la ley, pero se estaban jactando por su herencia de ser judíos. Ellos pensaban que su historial les otorgaba salvación y que los gentiles estaban excluidos de la misma. Estos pensamientos creaban en ellos arrogancia, superioridad, parcialidad y racismo. Nada tan diferente a las cosas que vemos hoy día. Hermanos, el evangelio de la justificación, que es solamente por la fe, es un evangelio que excluye la jactancia y excluye la arrogancia, la parcialidad, la superioridad y el racismo. ¿Cómo es que Pablo demuestra esto? Pablo lo demuestra utilizando una oración que es lo que se llama el Shema, que está en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:4, lo cual es una oración que ellos recitan siempre que están reunidos en la sinagoga desde aquel tiempo y todavía lo hacen el día de hoy. Y él va y él usa estas palabras: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es lo que él dice en el verso 30.
porque en verdad Dios es uno, el cual justifica por fe a los circuncisos y por la fe a los incircuncisos. Dios no tiene un plan diferente para una etnia y otro plan diferente de salvación para otra etnia. Dios no va a salvar de una manera a los mexicanos y de otra manera a los puertorriqueños, ni a los americanos de una manera, ni a los ecuatorianos de otra, ni a los hondureños de una, ni a los de Colombia de otra. Okay, ya me estaban diciendo como que tiene que mencionar el país mío. Hermanos, Dios es uno. Pablo está diciendo, no, aquí no hay dos planes de salvación. Aquí no hay, no. Lo que está ocurriendo aquí es que Dios es uno y Dios justifica por medio de la fe. Lo cual el judío ya tenía su objeción preparada e iba a traer rápido a papá Abraham. A lo cual él lo va a destrozar en el capítulo 4. Ya mismo vamos a llegar allá. Dios no tiene planes diferentes, uno para Israel y otro para los gentiles, por cuanto todos pecaron. Todo aquel que es salvo de sus pecados es porque ha sido justificado gratuitamente por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. Hermanos, estos son buenas noticias. Por eso tú y yo podemos descansar en que Dios nos acepta, no importa de dónde hayamos venido, no importa las cosas que hayamos hecho, no importa el pasado que esté persiguiéndonos. En Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay salvación, y estos son buenas noticias para todo aquel que está en Cristo. Se sienta anclado de que nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquel que no está en Cristo y que tenga una carga bien grande porque ha hecho las cosas en rebeldía y en pecado y no ha hecho las cosas bien en su vida y está pagando las consecuencias, que pueda tener la certeza de que hay esperanza en Jesucristo. Cristo venció la muerte. Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario, saldó mi deuda, recibió mi castigo, venció la muerte y el pecado al resucitar al tercer día y me ha adoptado a su familia para la eternidad por medio de la fe. Hermanos, que nuestros ojos no se desvíen de estar en la cruz de Cristo y lo que Él ha completado por nosotros. Es únicamente así en que nosotros podemos ser salvos, pero es únicamente así que vamos a poder caminar en un camino de santificación, creciendo en la gracia que el Señor nos ha otorgado. Esto nos lleva a una última pregunta en el verso 31, donde la objeción es, wow, pues entonces si esto es así, si esta gracia es tan tremenda, entonces la ley no sirve para nada, la ley está anulada. Vamos a ver lo que Pablo responde. Dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Pablo dice con un enfático, de ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Aquí la implicación simplemente es que ahora, debido a la justificación que es solamente por fe, hermanos, sí, tú y yo podemos vivir en santidad. Podemos vivir en santidad. Recordemos lo que Pablo dijo en Romanos 3:21. Él dijo, pero ahora, aparte de la ley. Entonces la justicia de Dios, la ley está aparte. Mas sin embargo, la ley, aunque está aparte de la justicia de Dios, la confirma. Dice, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Una persona dijo en cierta ocasión, el evangelio no declara que la ley no importa, sino que importa muchísimo. La ley se debe guardar y para los que tienen fe en Cristo ya ha sido guardada. Hermanos, en el Antiguo Testamento se proveían animales que no tenían defecto para la expiación del pecado por medio del derramamiento de su sangre. Lo vemos en Levítico 4:16 en diferentes partes.
Esta sangre del animal era imputada sobre los pecados del pueblo, pero no era suficiente para perdonar los pecados de manera definitiva. Ahora en Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo, este sacrificio, el cual Dios entregó como propiciación por nuestros pecados, ese sacrificio perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Ya no hace falta otro sacrificio. Cristo cumplió la ley a cabalidad y se presentó como ese cordero inmolado, ese cordero sin defecto. Y ese sacrificio fue aceptado por Dios. Ese sacrificio fue aceptado para que tú y yo, por medio de la fe en Él, podamos vivir en santidad que únicamente encontramos en Cristo Jesús. Hermanos, solamente el Evangelio nos permite hacer esto. Solamente el Evangelio nos permite reconocer y confirmar los estándares perfectos de la ley, porque sabemos que la ley fue completamente cubierta por la persona de Cristo. El Evangelio de Cristo te permite y te exhorta y te ordena a que vivamos en santidad. Hermanos, creo que queda claro la idea que presenta el apóstol Pablo de que la jactancia está excluida. La jactancia y todos los derivados que pueden causar la jactancia en nuestra vida. Pero yo creo que la pregunta sigue estando en el aire: ¿de qué manera nosotros pudiéramos estar siendo jactanciosos aún sin darnos cuenta? El tiempo que me queda voy a tratar de traer varias aplicaciones con esta palabra, con estos pasajes, tratando de identificar en nuestras vidas cuáles son esas posibles áreas en que pueda haber jactancia en nuestra vida. Mientras las escuchas, te exhorto a que, mientras escuchas con un oído o con los dos, que le ores al Padre para que su Espíritu Santo te revele y te muestre áreas que Él quiere trabajar contigo, que Él quiere cambiarte y quiere formarte a la imagen de su Hijo. Número 1, y concerniente a la primera implicación, la jactancia queda excluida. Nosotros nos jactamos sin darnos cuenta, aunque explícitamente no estemos negando la doctrina de la justificación por fe. Nosotros escuchamos de que somos salvos por fe solamente, inclusive la aceptamos, la recibimos y decimos amén. Yo creo que no hay nadie aquí que diga yo no creo en la doctrina de la justificación solamente por fe, porque entonces no estuviera aquí, estuviera en la Iglesia Católica, que creen que es la fe más obras. Nosotros creemos que es por fe solamente. Entonces, no es necesariamente que nosotros explícitamente nos jactemos porque neguemos la doctrina, la aceptamos en nuestro intelecto, pero muchas veces en nuestra práctica. Por lo tanto, nuestras acciones comunican de que no es tanto la justificación por fe. Ejemplo, creo en la justificación por fe, pero, hermanos, no hay pero. Pero ¿y la responsabilidad del hombre? Hermanos, estamos hablando de la justificación por fe. Cuando estamos hablando de la justificación por fe y cuando estamos hablando de la salvación, nosotros teníamos una condición y era muerte espiritual. Dios tiene una condición: ser supremo, santo y poderoso que salva. La salvación es de Dios de principio a fin. Punto. No coma. Punto. La salvación es de Dios. El afán de atribuir al hombre algún crédito en la salvación, como les acabo de mencionar, es la doctrina de la Iglesia Católica Romana, que cree en la fórmula de salvación es igual a fe en Cristo más mérito, es decir, una infusión de gracia por medio de los sacramentos. Eso te da la salvación. La palabra nos enseña, en lo que hemos estudiado específicamente en Romanos y a través de las Escrituras, de que Dios solo salva.
por Cristo, solo por gracia, solo por la fe. Pudieran decir personas para objetar y decir, sí, pero la palabra sola no está ahí. Bueno, cuando nosotros leemos la Escritura, dice, concluimos que el hombre es justificado por la ley. No, por la fe. Y dice, aparte de las obras de la ley. Eres justificado por la fe, por las obras de la ley. Él dice, no las mezcles, las obras de la ley aparte. Ok, no está la palabra sola, pero eso significa que solamente por fe eres salvo. Dios no te salva porque tú creíste, sino que tú creíste porque la gracia de Dios, que ha manifestado su justicia y te ha llamado a salvación. Ciertamente hay un sentido de responsabilidad del hombre que vamos a discutir ya mismito cuando entremos a los capítulos 6, 7 y 8. Pero ahora estamos hablando de la manifestación de la justicia de Dios por medio de la justificación a través de lo que Cristo completó por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahí ni usted ni yo participamos. Al mismo tiempo, todo aquel que viene a Jesucristo por medio de la fe es justificado por su gracia. Lo acaba de explicar Pablo en el verso 24. Gratuitamente o sin causa, como lo explicamos la semana pasada. Escuche bien esto, hermanos. La justificación es solamente por fe. No le ponga pero. Esa es la enseñanza de la Escritura. El que puso un pero fue Dios y no tú. El que pone el pero es Dios, no nosotros. Nosotros éramos los que estábamos muertos, nosotros éramos los que no podíamos venir a Él, nosotros éramos los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora Dios ha provisto el sacrificio. El pero es de Dios a pesar de nuestra condición. ¿Me van siguiendo? Hermanos, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la obra que es en Cristo Jesús. En resumen, hermanos, la salvación es por medio de la fe y no por lo que nosotros podamos hacer. Otra manera en que nosotros pudiéramos ser jactanciosos sin darnos cuenta son los extremos de las disciplinas espirituales. O lo hacemos demasiado bien y nos jactamos porque somos tan espirituales, o lo hacemos demasiado mal, confiando en nosotros mismos y pensamos que no lo necesitamos. Piensa en la oración, piensa en su vida de oración, una vida de oración que sí pasas mucho tiempo en oración al Señor, pero de momento empiezas a hacer sentir mal a todo aquel que no pasa tanto tiempo en oración como tú. Puede ser jactancia. Cuando por el contrario ya has aprendido ciertas prácticas espirituales y ya no tienes ni que orar, también es jactancia, porque debemos depender del Señor en oración. La lectura de la palabra, sacas en cara y lo comunicas muchas veces cuando has leído la Biblia 20 veces. Gloria a Dios por eso, siga haciéndolo. Pero no lo uses como método de jactancia. Úsalo para conocer al Señor. Úsalo para que Él siga transformando tu vida. Por el otro lado, el extremo de que es que a mí no me gusta leer. Hermanos, debemos hacer un esfuerzo para leer.
Debemos conocer al Señor, porque cuando sabemos que Dios se ha revelado a sí mismo y nosotros podemos conocerle por medio de la palabra, y nuestra respuesta es, too bad, es que no me gusta leer. Como que tampoco va, eso es jactancia, porque estamos confiando en nosotros mismos. El estudio, las experiencias, la manera en que sirvo, etcétera, etcétera, pueden convertirse en diferentes fuentes de jactancia en nuestras vidas sin darse cuenta. Evalúen estos extremos de estas disciplinas espirituales, donde muchas veces agarramos algo que es bueno, que se supone que hagamos, pero lo utilizamos para jactarnos, ignorando que todo lo que nosotros podemos hacer proviene del Señor. La implicación número 2, no hay barreras en la salvación. Hermanos, somos jactanciosos sin darnos cuenta cuando pensamos ser superiores a otros, ya sea por raza, cultura, estado financiero, preparación académica. Pensamos que un título universitario me hace mejor persona que el hermano que está al lado mío. No, eso es jactancia. ¿Por qué? Porque ya dimos la lista de lo que nosotros éramos cuando el Señor nos salvó. Cuando Él nos escoge, nosotros somos escogidos porque somos vil y menospreciados. No había nada bueno en nosotros. Entonces es bien importante que mantengamos eso en mente, porque muchas personas reconocen la doctrina intelectualmente, pero no la reconocen de manera práctica. Hay personas que dicen, sí, yo soy un pecador, no hay nada bueno en mí. Y cuando una persona le dice, hermano, usted no hizo esto bien, ¿cómo va a ser? Yo soy pecador. Hermano, tú eres un pecador. ¿Cómo que tú me estás diciendo que soy pecador? Soy un gusano. Hermano, usted es un gusano. ¿Cómo me vas a decir gusano? ¿Verdad? Lo sabemos de mente, pero cuando somos confrontados con nuestro pecado, no lo queremos aceptar. ¿Qué es eso? Jactancia. Jactancia. La jactancia muchas veces se ve en la manera en que nosotros permitimos ser pastoreados y dirigidos por hermanos que son maduros en la fe. Cuando alguien tiene una corrección que comparte contigo en amor y tú la rechazas, es jactancia, hermanos. Eso es jactancia, que se ve de manera implícita, o sea, que se ve escondida, pero que les estoy dejando saber que es jactancia. Y eso está excluido en el Evangelio de Jesucristo. Somos jactanciosos sin darnos cuenta cuando no promovemos la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, ya sea por medio de palabras, chismes o crítica. Hermanos, somos jactanciosos cuando se nos hace difícil recibir la ayuda de hermanos. Es que a mí no me gusta pedir ayuda. Pues entonces significa que no quieres humillarte en cierta manera, lo cual es un sentido de jactancia. Hermanos, para eso estamos, para ayudarnos unos a otros. Y el hermanito que trate de aprovecharse pidiendo ayuda por cosas que debe hacer él mismo, pronto caerá. No se preocupen por él. Pero sí debemos pedir ayuda si la necesitamos. Somos jactanciosos sin darnos cuenta cuando no perdonamos como Cristo. Se nos olvida la manera y la magnitud del pecado de nosotros hacia el Señor y la manera en que Él nos perdona. Y cuando alguien comete una falta contra nosotros, se nos hace bien difícil dar ese perdón. Es una señal de jactancia. Somos jactanciosos sin darnos cuenta, hermanos, cuando no compartimos a Cristo. Cuando tenemos este glorioso evangelio, que reconocemos que la salvación es de Jehová y actuamos como específicamente aparece en Jonás capítulo 3 y 4. Capítulo 2 dice la salvación es de Jehová, y en el capítulo 3 y 4 cuando Dios salva, Jonás se enoja. A veces ni queremos compartir la palabra del Señor. Cuando tenemos este glorioso mensaje y no lo compartimos, ¿qué es lo que estamos comunicando? Estamos comunicando que esto es mío. No, esto no es tuyo. Este es el mensaje de salvación de nuestro Señor. Debemos compartirlo. No compartirlo es una señal de jactancia. Hermanos, para concluir,
nosotros podemos vivir en santidad hoy día. Nosotros sí podemos obedecer al Señor por medio de su obra redentora. Y en ti no hay nada que puedas jactarte concerniente al Evangelio de Jesucristo. Pero sí hay una manera de jactarte cuando te jactas de la fuente correcta. Concluyo con esto. Jeremías 9, 23, 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hermanos, pongámonos de pie y meditemos en posibles áreas de jactancia en nuestra vida, pero meditemos sobre todas las cosas que la justificación es por fe, que Cristo la ha completado en la cruz del Calvario, que tenemos esperanza de vida eterna para que podamos vivir en santidad mientras estemos aquí en la tierra. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, bueno y poderoso. Quiero pedir de manera especial, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce o que no ha rendido su vida a ti, que este sea el momento, Señor, donde tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado y que Él pueda rendirse a tu obra redentora. Que sus ojos puedan ver claramente que mientras merece el justo juicio de Dios que tú has provisto, a Jesús, quien vivió de manera perfecta, quien fue a la cruz, quien se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, quien murió, resucitó al tercer día y ha logrado la victoria, el Evangelio de Jesucristo. Padre, permite que esta persona pueda venir a ti en arrepentimiento y fe, dándole la espalda a su pecado y confiando plenamente en ti. A todo el que está en Cristo, Señor, ayúdanos a pelear cada día con toda área de jactancia en nuestra vida. Que reconozcamos, Señor, que todo lo debemos a ti, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Ayúdanos a entender, Señor, cada día más la manera en que tú nos has justificado por medio de Cristo. Y luego ayúdanos, Señor, a entender cuál es el rol que jugamos en medio de la santificación. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.